Buenas tardes con todas y todos. Los saluda Jenny Castillo, coordinadora de Innovación Tecnológica de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y a nombre del Comité de Tecnología e Innovación y Minery Connect, nuestra comunidad minero-energética, les damos una cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por su participación en este segundo webinar del año, donde hablaremos sobre prevención de ciberataques y resiliencia operativa. Este año, desde Minery Connect, traemos muchas novedades para nuestra comunidad con el objetivo de conectar a nuestro sector minero energético con el ecosistema de innovación del Perú y el mundo. Y todo ello es posible gracias al valioso apoyo de nuestros patrocinadores y auspiciadores. Por favor, acompáñenme a ver el siguiente video. Hi, Intelligent World. Building a fully connecting, intelligent world. Huawei sigue contribuyendo con la digitalización de la industria minera en el Perú, gracias al despliegue de redes LTE de última generación, con un portafolio end-to-end customizado a la industria minera. The Intelligent World is now. Los invitamos a sumarse a Minery Connect y seguirnos a través de nuestra página web www.mineryconnect.pe y nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. A todos quienes nos acompañan el día de hoy, queremos comentarles que estaremos atentos a sus consultas a través del chat Preguntas y Respuestas, las cuales serán absueltas al final de las exposiciones. Y antes de dar inicio a las presentaciones de esta tarde, queremos invitarlos a participar de nuestro 14 Simposio Internacional del Oro, Plata y Cobre, evento organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y que se llevará a cabo del 10 al 12 de mayo en formato presencial y virtual. Si aún no se han inscrito o desean tener mayor información, los invitamos a ingresar al link que compartiremos a través del chat de Zoom. Como lo comenté al inicio de mi presentación, el tema que abordaremos hoy es prevención de ciberataques y resiliencia operativa, un tema que luego de la pandemia ha tomado mayor relevancia para las organizaciones de nuestro sector y ha puesto en agenda la importancia de estar preparados ya no solo para prevenir un ataque, sino para saber responder frente a él. Hoy me complace contar con la participación de las compañías GTD Perú y Fortinet, ambas grandes referentes en temas de ciberseguridad y que a través de este espacio virtual nos expondrán sobre distintos tópicos relacionados a la ciberseguridad en este contexto de transformación digital que nos salude a todos. Y sin más preámbulo, invito al primer expositor de la tarde, al señor Omar Ortega, jefe de productos de ciberseguridad de GTD Perú, quien nos brindará una mirada hacia el ransomware, tendencia actual y manejo adecuado de crisis. Adelante, Omar, es un gusto tenerte esta tarde. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. También el día de hoy vamos a exponer acerca de la charla, una mirada hacia el ransomware, para lo cual vamos a presentar unos slides que presento a continuación. Como le comentaba, mi nombre es Omar Ortega. Soy jefe de ciberseguridad, de productos de ciberseguridad en GTD Perú. He trabajado en varias empresas a nivel local, en la cual vamos a tocar el tema una mirada hacia ransomware, tendencia actual y manejo adecuado de crisis. Un poco para conocer, y bueno, ya conocemos la empresa, GTD Securesoft, pertenecemos al mismo grupo GTD corporativo, tenemos presencia en varios países, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, somos una empresa de telecomunicaciones
tecnología de información. Tenemos servicios, damos soluciones de data center, tenemos 9 data centers también a nivel local, tenemos proyectos cable submarino, que son proyectos emblemáticos, y también tenemos servicios y soluciones de transformación digital y ciberseguridad. Para lo cual, a lo siguiente, vamos a presentar la exposición del día de hoy. ¿Qué es el ransomware? Es lo que nosotros conocemos, es lo que también muchas empresas, organizaciones, el sector también que estamos actualmente tocando, puede verse afectado por un ransomware. El ransomware, digamos, es un tipo de malware que impide o limita el acceso a los usuarios a sus sistemas de datos. Amenaza con publicar o vender su información y pagando una tarifa de rescate. Como concepto estamos bien. Ahora, el tema de ransomware puede tener varios impactos. Puede ser impactos tanto a nivel producción, puedes bloquear el acceso a tu máquina, puedes distorsionar, y hay múltiples distorsiones que actualmente los ciberdelincuentes pueden usar con el tema del ransomware. Y esto lo vamos a tocar en los siguientes slides. Pero acá quiero tocar el tema. Hemos visto que el ransomware te limita el acceso a tu sistema. Y el ransomware también puede publicar extorsión. Entonces acá hay dos temas distintos. Extorsiones y bloqueo. Tenemos dos tipos de ransomware que estamos catalogando. Los cripto ransomware, como el ya conocido WannaCry, que apareció en su momento, y obviamente afectó a miles de computadoras, y no aprovechando una vulnerabilidad que existente en los sistemas operativos. Y el otro tipo de ransomware son el looker ransomware. Aquellos que solamente te bloquea el acceso a tu computadora y no te permite acceder. Algunos ejemplos de ransomware, como el Reventon. Entonces, diferenciamos dos tipos de ransomware, dos variantes, el cripto ransomware y el looker ransomware. Aquellos que cifran, aquellos que solamente empiezan a bloquearte el acceso. ¿Cuáles son los impactos del ransomware? Lo siguiente de ransomware puede afectar gravemente los procesos de nuestras estructuras críticas, sí, correcto. Puede dejar las industrias, organizaciones sin los datos que necesitan para operar y brindar servicios de misión crítica. En ocasiones, la recuperación extendida ha demostrado ser un desafío para cualquier tipo de organización. El tema de recuperarse ante un eventual incidente de ransomware nos deja a las organizaciones en el sector industrial muy lentamente podemos recuperarnos. Los impactos pueden ser pérdida en la producción, pérdidas financieras, reputación, desastres ambientales. Si vamos desde el punto de vista del tema de producción, caos en el funcionamiento, pérdidas, en algunas ocasiones puede perder vidas humanas. Se ha demostrado que el ransomware afecta a infraestructuras críticas, no solamente a estos sectores, sino también puede afectar la educación, sector salud, incluso afecta, lo cual puede llegar a ocasionar pérdidas de vidas humanas. Entonces el impacto es mayor. El tema es que acá es tener una prevención. La prevención nace de tener una base, un plan establecido previamente. ¿Por qué el ransomware sigue siendo una amenaza importante? Esto nos hacemos muchas veces la pregunta, ¿no? Y es que en los últimos años que empezó la pandemia y hemos transcurrido y la nueva normalidad, el ransomware ha estado evolucionando, ha habido muchas variantes, han habido muchas empresas afectadas, para lo cual, obviamente, esta amenaza ha sido creciente. Muchos ciberdelincuentes encontraron este negocio como rentable. ¿Por qué? Porque hay un anonimato, porque también es fácil encontrar herramientas en la dark web y que solamente busca un servicio a nivel de ransomware as a service, justamente como lo comento en los siguientes slides. Entonces, ¿el ransomware sigue siendo una amenaza importante? Sí. El informe sobre estado de ransomware 2021 y 2022 es que las empresas en total han tenido casi un costo total promedio de 1.85 millones para rectificar impactos de los ataques. 22 días de interrupción es un promedio que enfrentan las organizaciones o sectores que pueden recuperarse ante un eventual ataque de ransomware. Y si hablamos a nivel económico, en el pagar el rescate, lo cual no se recomienda, obviamente el tema de rescate es seguir promoviendo estos tipos de amenazas, es que hay un promedio de rescate de $170.000 y 2.03 millones en el rescate promedio en sectores como energía, petróleo y gas. Las modalidades de infección que tenemos para poder tener una infección de ransomware puede ser a través de ingeniería social. Esta ingeniería social, obviamente,
entra a través de phishing, a un malware, un attachment del malware, o quizás una descarga automática en la red de TI. Obviamente, esta red de TI, que obviamente está conectado o hay una codependencia con la red OT, obviamente puede ocasionar que una amenaza como tal entre y paralice la producción del sector industrial. Las razones principales de la proliferación del ransomware son, la primera, la tendencia, el ransomware como servicio, el ransomware as a service. Esto ha ido creciendo mucho en la red, en la dark web, ofrecer servicios de ransomware. Y no es necesario tener conocimientos técnicos, cualquier persona puede contratar este servicio, lo encuentra, incluso hay un panel establecido donde indica cómo crear ransomware, qué es lo que quieres, te dice, señala si quiere que se eliminen los rastros a finalidad de entrar, o quizás genere el cifrado que es adecuado. Ese ransomware as a service existe, obviamente, como el ransomware DarkSide, que apareció, el grupo DarkSide, obviamente esto hace creciente que cualquier persona que quiera ocasionar un daño o un incidente en las organizaciones pueda tener fácilmente estas herramientas. La segunda tendencia, ¿por qué proliferó tanto el tema del ransomware? Es por la extorsión. La extorsión trae beneficios económicos, y sobre todo porque lo ve un buen negocio. El tema de poder cifrar, bloquear el acceso a las máquinas, o a las estaciones, o a las controladoras, esto trae un negocio muy rentable para los ciberdelincuentes. Esto, llamado a una extorsión múltiple, no solamente bloqueo, sino vamos a ver en el siguiente slide, hay 4 tipos de extorsiones. Podemos, primera extorsión, doble extorsión, tercera, cuarta, quinta, hasta una negación de servicio. Y por último, hasta una venta de información a sus clientes o exposición de información a su competencia. Esto trae, como sigo con el negocio, obviamente el ransomware prolifere más. La tercera tendencia es el agente de acceso inicial, los IAB. ¿Qué quiere decir? En la dark web se ofrece accesos, cuentas VPNs, accesos usuario y password, de empresas, de industrias, de usuarios que están conectados a su red IT, obviamente, y se ofrece como un pago servicio. Esto es muy fácil accederlo, obviamente, porque al tener esos accesos, obviamente, estos agentes de acceso inicial, ya se tiene de por medio un paso adelante. Lo que sigue es incrustar o insertar el ransomware mediante la técnica convencional de ingeniería social, el phishing, el malware o las cargas automáticas, o entrando a una máquina y controlarla. Entonces, de esto de IAB, estos métodos de acceso, podemos acceder de la siguiente forma, puede ser a través de un protocolo de escritorio remoto, podemos acceder a una red privada virtual. Hablando de red privada virtual, hablamos del caso que pasó en el oleoducto Colonia Pipeline, acá en Estados Unidos, en el cual dejó sin abastecimiento de combustible a gran sector de Estados Unidos. Esto fue un ciberataque ocasionado por un ransomware, obviamente bloqueó el acceso a la máquina, hubo filtración de data, pero los analistas revisaron el caso, hicieron un análisis forense, detectaron que la raíz o causa por la que ocasionó este ciberataque fue a raíz de una cuenta VPN no deshabilitada en su momento, e incluso esa cuenta VPN no tenía doble factor de autenticación. Entonces, al no tener doble factor de autenticación y estar, obviamente, publicada en la dark web ese acceso, fácilmente algún grupo conocido de ransomware lo cogió y empezó a generar el acceso e incrustó la modalidad del ransomware. Entonces, como le digo, los métodos de acceso es la modalidad que ya explotaron estos grupos de amenazas, los venden en los sitios web, en la dark web, y esto prácticamente le da el paso, el pie a entrar a tu red. Entonces, hay que tener controles, hay que tener prevenciones, obviamente que esto nos lleva consigo a tener conceptos de qué tipo de controles debemos ir aumentando a nivel de nuestras organizaciones. Como le comentaba, las tendencias de ataques, las extorsiones aumentaron. No solamente el ransomware actualmente te va a bloquear la máquina o cifrar la máquina, porque sabemos que las organizaciones ya tienen concientización de las copias y restauraciones. El tener una copia puede restaurar la máquina o la estación, o quizás el controller en su momento de manera oportuna. Entonces, lo que hacen los ciberdelincuentes no solamente buscan el cifrar de datos, sino pasan una doble extorsión, que es la filtración de data. Sacan la información de la red,
lo tienen en un sitio alejado. Luego, esa misma data, obviamente, puede extorsionar a los mismos organizaciones haciendo una triple extorsión, como la denegación de servicio. Puede aplicar denegación de servicios a los sitios web del cliente, a los sitios web de las organizaciones o los sitios que están publicados internamente. Contacto con los clientes de la víctima. La misma data que obviamente fue filtrada en el paso 2 puede ser vendida a sus clientes de la víctima o también puede ser vendida a los competidores de la víctima. Entonces, eso ha pasado también en la parte de lo que es en el producto de Colonial Pipeline, en donde la data que fue filtrada o sacada, informada, fue una parte de la extorsión de estos ciberdelincuentes, de poder ofrecerlo o publicarlo en la red, la data crítica, obviamente sensible, de la organización. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de extorsiones en las cuales los ciberdelincuentes actualmente valen de esto para poder extorsionar y conseguir el tema económico o el negocio que obviamente ellos lo ven rentable. ¿Cómo trabaja el ransomware? Infecta, encripta, extorsiona. Infectar, a través de la ingeniería social, puede mandar correo, un phishing, un email malicioso, un attachment malicioso mediante un correo, o una descarga automática haciendo link a una URL maliciosa, o los accesos IAB, con los accesos inicial que ya se venden en la dark web, cuentas VPNs, accesos de RDP, escritorio remoto, usuarios y password, que obviamente son ya vendidos en la dark web y que obviamente son accedidos por cualquier grupo que quiera ocasionar este tipo de amenazas. Entonces, el tema de infectar y ya usa distintas formas los ciberdelincuentes. El paso siguiente, el tema de encriptar, bloquea la computadora, bloquea el acceso a la red, archivos son inaccesibles, empieza el cifrado de información. Ya ahí entra el cifrado simétrico, ya entra a trabajar el ransomware como tal. El software que como tal, que aplica el cifrado, obviamente se basa en los cifrados que conocemos, tanto el AES o el SHA, que son cifrados que obviamente usamos usualmente para nosotros para poder aplicar en nuestras organizaciones. Lo aplican también los ciberdelincuentes. Como dice el dicho, en malas manos, estos cifrados obviamente tienen otro tipo de comportamiento de uso. Obviamente los ciberdelincuentes usan estos cifrados, los modifica, los integra con múltiples cifrados y generan el software ransomware para poder desplegarlo en la red a infectarlo. El otro paso es la extorsión múltiple. Los atacantes solicitan el pago para descifrar el sistema. Muchas veces el pago, obviamente, en bitcoins es lo más usado para los ciberdelincuentes, para darte el acceso a la estación, al equipo de cómputo, o para poder descifrar los archivos que obviamente fueron cifrados en su momento. O la amenaza de destruir la clave en 72 horas, es el tiempo que muchas veces hemos visto que estos ciberdelincuentes otorgan, te dan el tiempo para hacer el pago respectivo. O si no, destruyen la data y obviamente nunca más lo vas a poder descifrar. Como comentaba al siguiente anterior slide, el cifrado de datos o la técnica de ransomware que usan estos ciberdelincuentes obviamente son de las que ya conocemos, solo que ellos usan esas técnicas mezclándolas entre sí o usando otras técnicas para poder generar el software o el malware malicioso como el ransomware. Como dato, el ransomware más rápido que hemos visto encripta 100.000 archivos en 4 minutos. Esto lo vemos con el ransomware Lockbit. Encripta 100.000 archivos en 4 minutos. Veremos 25.000 archivos por minuto. Esta capacidad de encriptar archivos o cifrar archivos tiende a que sea de manera masiva. Es por eso que la proliferación del ransomware en nuestra red puede ser mayor. Maximizar el rendimiento del cifrado como la eficacia de seguridad. En muestras recientes de ransomware, los adversarios utilizan varios algoritmos de cifrado para maximizar el rendimiento del cifrado, como la eficacia de seguridad. Los ciberdelincuentes usan el cifrado híbrido. El ejecutable de ransomware cifra los archivos con un algoritmo simétrico. La misma clave simétrica que usan para cifrar, la misma clave simétrica que lo usan para descifrar, para poder cifrar mayor cantidad de información. Luego, cifran la clave secreta
utilizada en el anterior paso, con un algoritmo de cifrado asimétrico, con una llave pública. Esto con el objetivo de que la clave o la llave que va a descifrar los datos no se encuentra en la PC afectada. La única llave la obtenga el ciberdelincuente, obviamente que lo está en el otro extremo. Entonces, muchas veces nos hemos visto en la penosa incidente de tener nuestra información cifrada, obviamente, y no hacer nada en ese momento. Esto los ciberdelincuentes han aprovechado muy bien, el usarlo del cifrado simétrico, obviamente dando la capa adicional que es el cifrado asimétrico para poder darle la seguridad de que la clave no se publique o no se conozca. Estando en la clave todavía en el host afectado, puede un investigador forense crear una herramienta y descifrar el ransomware. Y lo cual existe. Actualmente existen algunos descifradores en la red, algunos, digamos, organizaciones que ya publican descifradores de ransomware, pero, digamos, solo tienen algunas claves públicas. A medida que aparecen más claves públicas, va recolectando la mayor base de datos de información, van aumentando más los descifradores. Entonces, este movimiento de poder parar el ransomware existe. Hay organizaciones que ya publican descifradores, pero obviamente no todo está publicado. Hay que seguir aumentando. Obviamente, cuando pasa un ataque en ransomware, es importante reportarlo, porque eso ayuda a que estas organizaciones vayan mejorando, actualizando más herramientas que nos puedan descifrar, obviamente, estas técnicas que obviamente nos afectan a todas las empresas. Los procedimientos ejecutables más utilizados por el ransomware lo encontramos en el site de Mitre Attack CK en la sección datos. En ese sitio web que figura acá, attackmitre.org, podemos encontrar los software, una descripción de cada software usado en los ataques de ransomware más usados. En los siguientes slides vamos a mencionar algunos ransomware que figuran en este sitio, obviamente, para poder darle a conocer cuál es su alcance, cuáles son las afectaciones, a dónde están enfocados estos tipos de software ransomware, que obviamente son software ransomware creados con las diferentes formas de técnicas de cifrado, especialmente para objetivos, empresas, organizaciones, y qué hace cuando está dentro de un sistema de cómputo o un sistema de control, qué acciones puede tomar. Por eso el mensaje de acá es centrar sus esfuerzos en la prevención, detectando ante las señales de advertencia de un compromiso de ransomware. Siempre hay que llamar a la prevención. Eso nos va a ayudar siempre a poder detener o conocer un incidente cuando está pasando de estos tipos de ransomware. Como le mencionaba, en la página de Mitre Attack, algunos ransomware conocidos, o digamos que podemos extraer de esta página, por ejemplo, es el Snake, o llamado Scant. Es una variante de ransomware que apareció a mediados de diciembre de 2019. Tiene como objetivo detener los servicios y procesos relacionados con los sistemas de control industrial. ¿Qué hace Scant? Elimina las copias de seguridad. Esas copias que están dentro del sistema operativo las deshabilita cualquier capacidad de restauración. Eso es lo que hace como primera instancia. Luego, además, podemos ver que también hace un enmascaramiento. Hace coincidir con el nombre o la ubicación software legítimo. Puede duplicar software legítimos en la misma ubicación de estos sistemas operativos, haciendo pasar como si fuera un software válido. Detiene servicios de antivirus, elimina numerosos procesos relacionados como los sistemas escaladas, máquinas virtuales, sistemas de control industrial, herramientas de administración remota. ¿Qué más? Descubrimiento de configuración de red. Esto lo hace el ransomware Snake. Digamos, todo esto de poder detener los servicios, obviamente lo hace el mismo ransomware, que una vez estando en la máquina afectada, puede hacer todas esas acciones. Otro ransomware que se menciona es el Babook. Es un malware ransomware as a service usado a 2021, lo podemos encontrar en la dark web. Objetivos principales, las organizaciones de cualquier sector, publican datos robados, la extorsión es su negocio principal, tienen la capacidad de usar la línea de comando, control host comprometido, puede tener un sistema antivirus, tiene la capacidad de eliminar volúmenes ocultos usando el BCC-admin, puede detener servicios específicos relacionados con las copias de seguridad. Todos los ransomware tienen cosas en comunes. Obviamente tratan de bajarse la línea de defensa en donde va a la estación a afectar. Eso es lo que hace cada uno de estos ransomware. El otro más conocido es el Gregor, una herramienta de ransomware as a service desde 2020, hace similitudes con ransomware Shape y Masse. Se comunica con servidores Command and Control, descarga archivos DLL, usa comando PowerShell,
puede modificar las políticas de dominio para ver detección, descubre los grupos de permiso, tiene técnica de evasión, anti-sandboxing, evita análisis como incendios umbrales de tiempo de los entornos de análisis, deshabilita el Windows Defender para evadir protecciones, detección de todas las unidades, puede detectar unidades de red conectadas y afectarlas, también empezar a cifrarlas. Esta tiene la capacidad de este ransomware egregor. El Locker Goga es otro tipo de ransomware reportado en múltiples ataques desde el 2019 dirigidos al sector industrial. Elimina el acceso a la cuenta, puede cambiar la clave de la cuenta, cierra la sesión de los usuarios, puede eliminar, alterar evidencias, lo cual impide el análisis forense y la respuesta a incidentes, apagado, reinicio, se mueve por la red a través de la SMB o copias de archivos y se puede propagar muy rápidamente. El WannaCry, ¿por qué no hablar de él? Que nos afectó en el 2017, más de 150 países afectados, se propagó muy rápidamente aprovechando la vulnerabilidad conocida en el sistema operativo, hace descubrimiento, modifica archivos, inhibe la recuperación del sistema operativo, detecta unidades conectadas cada pocos segundos y trata de cifrarlas. Escanea tu segmento de red en busca de nuevas víctimas. Si eso hace todo el ransomware, como empresa, como organizaciones, ¿qué debemos hacer? Prevención. Prevención, prevención. Estar un paso adelante, tener visibilidad total de lo que está pasando en nuestra red o lo que está cambiando. Digamos, eso es importante. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los usuarios, negocios, individuos, organizaciones, sectores más comúnmente atacados, educación, agencias de gobierno, cuidado de salud, energía, minería, servicios públicos, todos. Todo lo que tenemos conectados, servicios o redes IT, obviamente si hay una codependencia con las redes OT, también pueden ser afectados. Esto es una afectación que puede darse o afectar a cualquier red. Por lo cual, la recomendación es tener la prevención respectiva, tener un plan de resiliencia, tener un plan de respuesta a incidente, porque cuando pasa esto, obviamente los planes ya deben haber ejecutado como prueba antes y hacer valer en ese momento, usar los planes respectivos que ya tienes previamente establecidos. Eso es lo que nos va a ayudar para poder sobrepasar o sobrellevar un ataque de ransomware. ¿Identificamos los signos de ransomware? Bueno, tenemos el signo del archivo que obviamente es encriptado, es cifrado, alguna excepción que obviamente agrega el ransomware que escogieron para atacarnos, el bloqueo, las extensiones, la computadora ha sido afectada, te pide un rescate, los archivos han sido encriptados, te dan un tiempo para poder pagar 72 horas, el tiempo que hemos visto que indican los ciberdelincuentes, algunos signos de ransomware y extorsión. Obviamente también hay un tema de llamadas, que si no pagas un rescate, tanto tiempo, tu información es expuesta en Internet o vulnerada. La prevención. Acciones de hoy, asegúrate de no ser titular mañana. Determina la dependencia de tus procesos operativos críticos con la estructura clave de TI. Comprender y evaluar el riesgo cibernético, activos de OT, tal como operan, crear un mapa de la red OT, identificar la independencia de la red OT y TI, implementar un programa de monitoreo continuo, vigilante del sistema, revisar las conexiones, supervisar intentos de cambios, identifica un plan de resiliencia que aborde cómo operar si pierde el acceso o control del entorno TI y OT, copias y restauraciones. Acciones para recuperarse si se ve afectado. No deje que un mal día empeore. Ejecute el plan de resiliencia para lo que comprende. Desconectar la internet de los sistemas afectados, identificar las dependencias, ejecutar el plan de respuesta a incidentes, puntos clave, decisiones, disponibilidad o respuesta, restaure los dispositivos y si es posible, pida ayuda también de un tercero, un soporte que tenga contratado que le ayude a contener la amenaza. Acciones para recuperarse en un futuro, determine qué sistemas vieron afectados, clasifique los sistemas, documentar, mantener monitoreo. Eso es importante. Hay que poder tener planes de resiliencia, plan de respuesta a incidentes, documentar el rendimiento inicial, lo que ha ocurrido, hacer un análisis post-mortem. Eso nos va a ayudar a mejorar y poder definir qué controles nos faltan para poder protegernos. Como conclusión, identifique los activos que pueden buscar a través de herramientas en línea, tome medidas para reducir la exposición, protección contra el ransomware en todo aspecto, mejore los controles como el doble factor de autenticación cuando tenga accesos externos a buenos hábitos de ciberseguridad, comprender los parches, precaución, elección y prevención de monitoreo y cambios de contraseñas. Creciente amenaza ransomware para el archivo operativo. Entonces, es importante tener esos planes de resiliencia y esos planes de respuesta a incidentes porque nos va a ayudar a poder contener una amenaza tanto
antes, durante y después. Conocer nuestros puntos débiles, conocer los controles que nos faltan. Hay tecnología que puede ayudarnos para mejorar, para aumentar sus controles, para tener esa habilidad necesaria para poder prevenirnos. Esto sería todo lo que quería comentar el día de hoy. Espero que les haya ayudado con su información. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, Omar. Excelente presentación y interesantes las recomendaciones que nos has dado. Bueno, continuando con las exposiciones, invito al señor Roberto Suzuki, gerente regional OT de Fortinet, quien nos hablará sobre cómo gestionar ciberseguridad en entornos industriales. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Jenny. Vamos a compartir mi pantalla acá. Bueno, iniciemos entonces. Antes que nada, quisiera agradecer a todos, a la organización por la invitación y a todos por estar ahí dedicando parte de su tiempo para esta sesión, ¿no? Hoy, continuando un poco, creo que fue una muy buena presentación de Omar. Vamos a hablar un poco más sobre el tema de ciberseguridad, quizá con una perspectiva más de gestión, ¿no? Y hablando un poco también de los impactos y las características específicas de cómo aplicar el tema de ciberseguridad en los entornos industriales. Entonces, iniciamos primero hablando por qué el tema de ciberseguridad en los entornos industriales que ustedes ven acá en esta presentación como el tema de OT, que es Operational Technology, porque eso es relevante en este momento, porque estamos hablando más y más sobre el tema. Luego vamos a compartir un poco las mejores prácticas que nosotros hemos encontrado siendo implementadas por las empresas que tienen mejores resultados en cuanto a protección de esos entornos industriales, y 3 principios básicos de cómo minimizar la complejidad. Saber que ciberseguridad es un tema bastante complejo, entonces quizá compartiendo ahí un poco cómo minimizar esta implementación. Entonces, iniciando con el tema de por qué, ¿no? Hay varios porqués, algunos son internos, otros son externos, ¿no? Entonces, hablando un poco en la parte interna, aunque nosotros todavía vemos algunas empresas que todavía pueden decir que tienen los entornos industriales totalmente apartados, totalmente aislados, lo que nosotros estamos viendo en cuanto a tendencias naturales de la industria es que hay un tema de integración fuerte en los entornos corporativos, los entornos administrativos, la parte de TI en sí, con los entornos industriales o los entornos productivos, que es la parte OT, ¿no? Y eso es porque las empresas están buscando el tema de modernización, el tema de transformación digital, ¿no? Muchos hablan de industria 4.0 o minería 4.0. Todo lleva al mismo punto, ¿no? Las empresas están buscando más competitividad y lo buscan a través de quizá mejorar la productividad o bajar costos, ¿no? O ambos, obviamente. Y para llegar a este punto, lo que están haciendo es implementando más y más nuevas tecnologías. Y dentro de las tecnologías que nosotros vemos, por ejemplo, hay mucho en cuanto a implementación de telemetría como un caso de uso, ¿no? Y el tema de telemetría, hoy lo que vemos es muy implementado a través de el uso de IoTs, ¿no? IoTs, o sea, los dispositivos conectados al Internet. Estamos hablando de sensores inteligentes, medidores inteligentes que ayudan a un poco a definir cómo se puede optimizar la producción o predecir que una máquina puede necesitar de un mantenimiento en una semana o en algún tiempo, ¿no? Entonces, este tema de utilización de esas nuevas tecnologías que tienen ahí, a veces tienen que enviar datos a la nube para hacer procesamiento, la parte analítica. Eso por sí implica que las empresas que tenían antes entornos industriales aislados, ahora tienen que pensar que tienen que brindar esta integración, y eso por sí ya representa un riesgo, ya representa un crecimiento de la superficie de ataque que está a disposición de los ciberatacantes. Entonces, por eso es que estamos viendo más y más preocupación de las empresas por este tema, ¿no? Y un poco alineado con eso, pero ya pensando un poco más en cuanto a los entornos, factores externos,
Nosotros vemos que una encuesta que hicimos con empresas del segmento T, que como ven acá en esta lámina, la gran mayoría ha acelerado sus proyectos de integración TI-OT. Y quizá uno de los más comunes que nosotros hemos visto fue justamente el tema de brindar acceso remoto, ¿no? Porque así como el personal corporativo necesitaba de un acceso remoto a sus sistemas, también los ingenieros necesitaban de un acceso remoto a sus estaciones de trabajo, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos viendo este tema como un tema que ha iniciado todo ese proceso de integración de TI-OT, ¿no? Ahora, pensando un poco en la parte de mercado, nosotros estamos viendo realmente un crecimiento en cuanto a ciberataques. Y acá, relacionado un poco con la presentación anterior, lo que estamos viendo aquí en la gráfica, aquí abajo, es el crecimiento que hemos visto en los 12 meses entre julio julio de 2020 julio 2021, un crecimiento de 10 veces solo en la categoría de ataques tipo ransomware. Lo que hemos visto en cuanto a la segunda mitad del año pasado es que, aunque no hemos visto el mismo nivel de crecimiento, lo que hemos visto es una sofisticación de los tipos de ataque. Y de hecho, entrando en 2022, lamentablemente con los conflictos mundiales, hemos visto ya ataques que impactaron ya sistemas industriales específicamente. Entonces, si ustedes ya han escuchado de un ciberataque conocido como Pipe Dream o también conocido como InController, son ataques que fueron identificados que, por ejemplo, para que entiendan, ¿no? O sea, la sofisticación, ellos van específicamente a PLCs de dos fabricantes específicos que son Schneider Electric y Omron, que son marcas súper conocidas en el mercado, ¿no? Y lo que es interesante también es que fueron ataques que ya involucran protocolos industriales. Entonces, de hecho, estos ataques fueron diseñados para utilizar protocolos conocidos. Uno muy súper conocido en el segmento, que es el Modbus, y otro que es conocido como el OPC UA, ¿no? Entonces, es una tendencia, lamentablemente, que estamos viendo más y más ataques que están dedicados al segmento OT. Entonces, de lo que, como ven ahí en la mano derecha abajo, de los 7 principales segmentos, las verticales que fueron atacadas, los cuatro de ellos son específicamente del sector OT, ¿no? Entonces, no podemos pensar que hoy en día los ataques están concentrados en la parte corporativa. Los ciberatacantes saben que atacar el entorno productivo de la empresa es interesante porque es atacar el negocio principal de las empresas, ¿no? Y un poco para confirmar eso, una parte de las encuestas que nosotros hicimos con clientes en el segmento OT, la respuesta que obtuvimos de la encuesta del año pasado es que un 90% ha confirmado que han sufrido intrusiones y de hecho hasta casi 2/3 de estas empresas han confirmado que han sufrido 3 o más intrusiones. Entonces el mensaje acá es muy claro, no es el tema de si vamos a sufrir un ataque, es cuándo, ¿no? Entonces el tema acá es ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para estar preparados? Entonces, con respecto a eso, antes de empezar a elegir soluciones, a elegir herramientas para implementar ciberseguridad, es importante tomar un paso atrás y entender algunas diferencias importantes en cuanto al tema de ciberseguridad para los entornos OT. Una es considerar que las prioridades del mundo OT son distintas. Entonces, considerar que no se puede implementar las mismas políticas de ciberseguridad que uno tiene para la parte corporativa e implementarlas tal cual en la parte productiva, ¿no? Entonces, llevando al tema del ransomware. Si una máquina reporta que está infectada por un ransomware, la respuesta normal a este tipo de incidente es poner la máquina en cuarentena, ¿no? Es normalmente lo que se hace. Ahora, el tema acá es que si la máquina en sí que reporta que está infectada por un ransomware, se trata de un sistema SCADA
o si se trata de un equipo tipo PLC, si nosotros ponemos esta máquina en cuarentena, esto puede significar detener la producción, ¿no? Entonces, el tema es, no podemos aplicar de forma igual o indistintamente estas políticas. Tenemos que entender el contexto de cuáles son las máquinas que estamos protegiendo y cuáles son las mejores prácticas en cuanto a procedimientos para contener el ataque o implementar una respuesta a incidente adecuada, ¿no? Otro tema es que nosotros sabemos que aparte de las normas y normativas específicas del mundo de TI, que se aplican también en el mundo OT, también hay unas otras cuantas que se aplican específicamente para OT. Entonces, hay ciertos segmentos que tienen que cumplir con estas normativas, y acá el sector de energía eléctrica es un ejemplo donde la gran mayoría de los países ya tienen algún tipo de normativa específica para que las empresas tienen que estar en conformidad, ¿no? Pero quizá el tema muy particular del mundo OT es que nosotros vamos a encontrar equipos que ya están ahí hace 20, 30 años en operaciones, que manejan protocolos que fueron diseñados hace 20, 30 años. Y ahí otra vez viene el ejemplo de Modbus, pero hay una cantidad grande de protocolos porque normalmente o en el pasado los protocolos eran propietarios y cada quien implementaba la comunicación de sus equipos de operación de una forma distinta, pero lo que sabemos es que la gran mayoría ni siquiera pensaba en ciberseguridad. Entonces, esos protocolos en su gran mayoría no tienen implementado ciberseguridad. Entonces, es importante pensar en cómo implementar ciberseguridad sobre estos protocolos. Eso es un punto a considerar, ¿ya? Entonces, ahora que entendemos un poco estas diferencias, compartamos un poco acá el tema de cuáles son las mejores prácticas que nosotros hemos visto siendo implementadas. Acá otra vez resultado de la misma encuesta que hicimos ahí cuando mencioné las estadísticas al principio de esa presentación. Ahí también nosotros hicimos una comparación entre las empresas que tuvieron 0 intrusiones, o sea, las que realmente fueron las mejores, contra las que tuvieron 10 o más, o sea, las peores. Y tratamos de identificar cuáles fueron las grandes diferencias entre las que están ahí en el topo y las que están ahí abajo. Y ahí identificamos 3 puntos, ¿no? Una es que las empresas que tuvieron mejor desempeño eran las que tenían implementada la parte de orquestación y automatización. Y de hecho no solamente eso, pero también implementando la parte de seguimiento a los temas. O sea, no es solamente tener una plataforma donde se reporten los incidentes, es saber, es hacer el último paso, hacer la investigación forense, es entender cómo se dio una potencial intrusión y tratar de mejorar la protección en esos puntos específicos. Entonces, no es generar un reporte solo para tener el reporte para presentar a la plana mayor de la empresa, es utilizar eso de una forma inteligente para prevenir ataques futuros, ¿no? El otro punto importante es visibilidad. O sea, uno no puede proteger lo que no conoce, ¿no? Entonces, visibilidad, tener eso a través de un NOC o un SOC, ¿no? Para concentrar estas informaciones y tener visibilidad del inventario de los equipos y de todos los eventos, los logs, es importante, ¿no? Y finalmente, lo que nosotros vimos principalmente el año pasado cuando tuvimos ahí muchísimos casos relacionados a la pandemia, que el tema de estar adecuado a permitir el trabajo remoto fue un tema crítico, ¿no? Y las empresas que tuvieron mejor resultado fueron las que o ya estaban preparadas para eso, o las que fueron más rápidas, más ágiles para prepararse y acomodar a esta necesidad de acceso de trabajo remoto. Okay. Avanzando un poco, acá un tema muy importante, este concepto de defense in depth, o sea, defensa en profundidad. Lo que nosotros siempre decimos como compañía de ciberseguridad que implementa soluciones es que no existe una sola solución que va a brindar la protección a una empresa. O sea, no existe una sola herramienta que puede decir nosotros con eso la empresa está 100% segura. De hecho, no existe el concepto de 100% seguro. Lo que nosotros hacemos al final del día es mitigar, es bajar el riesgo en sí, pero
no se puede garantizar 100% de seguridad, ¿no? Ahora, el punto acá es que se debe implementar ciberseguridad en diferentes capas. ¿Por qué? Porque los ciberataques se dan por diferentes métodos, diferentes tácticas, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, en las implementaciones iniciales se da a través de una segmentación propia del mundo IT con el mundo T, o sea, separar el mundo corporativo del mundo productivo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que si por alguna razón se da una infección en la parte corporativa, sea por un phishing, sea por un attachment ahí dentro de un correo, que aunque el servidor de correo esté infectado y salga de línea, que eso no impacte la producción en sí. Entonces, eso es uno de los puntos principales acá. Entonces, es poder implementar estas soluciones en diferentes capas. ¿Por qué? Porque igual nosotros sabemos, dentro del entorno industrial, los fabricantes de soluciones de automatización, ellos sí brindan con la ciberseguridad en sus sistemas, pero eso está limitado a su sistema en sí, a su plataforma en sí, no al todo el entorno. Entonces, por eso es que es importante implementar diferentes capas. Igual porque nosotros sabemos que a veces los ataques vienen de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, si un técnico viene para hacer un mantenimiento de una máquina, instala una memoria USB, ¿qué pasa si esa memoria USB está infectada? Eso de ahí puede generar un ataque, y si este entorno no tiene las protecciones bien configuradas, eso puede permitir la comunicación de esta máquina infectada mismo al ambiente corporativo, y de ahí se puede lanzar un ataque a toda la compañía. Entonces, los ataques pueden venir de ambos lados. Eso es un tema importante que uno debe entender, ¿no? Ahora, considerando todo eso, nosotros sabemos que es importante, nosotros queremos llegar a un nivel avanzado, un nivel elevado de madurez de ciberseguridad. Entonces, lo que nosotros hemos creado es una herramienta, es una metodología para ayudar a nuestros clientes a tratar de entender en qué punto están en su nivel de madurez para poder trazar un plan de trabajo, un roadmap de cómo llegar a un nivel más alto de ciberseguridad. Entonces, en lugar de hacer un assessment que requiere mucho tiempo, tiene un costo razonable, nosotros lo que desarrollamos fue un sistema donde a través de un cuestionario que está limitado a algunas preguntas, nosotros podemos identificar los puntos donde hay posibilidad de mejora, y con eso podemos ahí diseñar recomendaciones que pueden ser implementadas de una forma gradual y respetando las prioridades de cada compañía. Y acá solo para mencionar que realmente la ciberseguridad pasa por tener ahí una arquitectura bien robusta de implementación, donde en lugar de tener switches para hacer la segmentación de TI con OT, nosotros tenemos firewalls para hacer eso, ¿no? Y eso se puede implementar a nivel más abajo también, las capas abajo dentro de los centros productivos. Pero también pensar que así como nosotros tenemos una DMZ que hace la protección del ambiente corporativo contra las amenazas que vienen de la Internet, es importante también implementar una DMZ que está separando el entorno IT del entorno T. De esa forma nosotros garantizamos que acceso remoto nunca van a acceder directamente a una PLC, a una máquina que está dentro del entorno productivo, ¿no? Entonces, este tipo de concepto es importante, y acá un otro comentario importante también. Nunca olvidarse que ciberseguridad no es solo un tema de implementación de tecnologías. Ciberseguridad involucra también recursos, personas y procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al caso del ataque al oleoducto Colonial que mencionó Omar, ¿no? Ellos sí fueron atacados por ransomware, sí tenían problemas de que esta conexión o de este acceso VPN que habían mencionado, que fue explorado para este ataque, no contaba con MFA. Pero igual nos dimos cuenta que el cliente decidió pagar el rescate. Fueron casi $5 millones. Eso nos indica que ellos se dieron cuenta que no tenían ahí los sistemas preparados y los procesos preparados para detener el ataque. Y por eso decidieron aislar todo, detuvieron el ataque, o sea, el ataque ni siquiera llegó
al entorno productivo. Ellos mismos decidieron desconectar todo y empezar a hacer todo el proceso, pero sí decidieron pagarlo, porque llegaron a la conclusión que no iban a poder restaurar sus servicios dentro del SLA interno. Entonces, él probablemente no tenía un plan de respuestas bien diseñado y con personal capacitado, entrenado para seguir este plan de respuesta a incidentes. Entonces, ahí es un otro punto bastante importante. Y para finalizar, les paso los principios de cómo minimizar la complejidad, porque como mencionamos, eso puede ser bastante complicado y acá está un ejemplo, ¿no? Nosotros, para que tengan una idea, solo Fortinet tiene más de 50 soluciones de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo gestionar tantas soluciones? Como he mencionado, el concepto de Defense in Depth. Esto, lo que estamos viendo acá, es un concepto que está siendo empujado ahora por el propio Gartner, ¿no? El Gartner ha creado este concepto llamado Cyber Security Mesh, ¿no? Que la idea es, en lugar de tener los diferentes sistemas aislados, operando de forma aislada y solamente enviando eventos y alarmas a un punto central, que es como estamos viendo a la mano izquierda, la idea es implementar una ciberseguridad utilizando plataformas donde cada plataforma pueda conversar entre sí, ¿no? Porque por eso va a agilizar la respuesta, va a permitir un mayor intercambio de informaciones, más correlación, más inteligencia y más un tiempo de respuesta más bajo, ¿no? Entonces, ejemplo, si nosotros tenemos implementado un EDR, en lugar del EDR enviar una información de que hay una máquina infectada, un 100, para de ahí definir una acción, ¿por qué no directamente tener un EDR enviando información de una dirección IP maliciosa directamente a un firewall para que este firewall de una vez bloquee esta dirección y proteja todo el entorno y que no esté aislado a una máquina solamente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de integración que uno debe estar pensando cuando elige soluciones, ¿ya? Y eso es justamente un concepto que nosotros ya venimos ofreciendo, ya veníamos ahí planteando con nuestros clientes, que nosotros los llamamos de Security Fabric. El segundo punto, yo había mencionado el tema de automatización. Automatización es importante, pero debemos pensar que eso debe de hecho ser contextualizado, y aquí está justamente el ejemplo que había mencionado. Dependiendo de la máquina que nosotros estamos protegiendo, sí tiene sentido notificar, hacer correlación y poner la máquina en cuarentena. Pero si es una máquina en el entorno industrial, quizá el procedimiento sí más interesante sea notificar y hacer correlaciones, pero antes de tomar la acción de poner la máquina en cuarentena, quizá el procedimiento sería llamar a un gerente de operaciones y preguntar: mira, esta PLC está infectada, ¿qué quieres hacer con respecto a este incidente? Y ahí en conjunto tomar una acción que sea lo mejor para el negocio, lo mejor para la compañía. Y finalmente, lo que es importante dentro de la automatización no es solamente la parte de respuestas, ¿no? Es pensar también que podemos automatizar la parte de inventario, visibilidad de todos los activos que tenemos en la empresa. También pensar en la parte de control de acceso, ¿no? Ahí estamos hablando un poco del tema de implementar el concepto de Zero Trust. O sea, no hacer control de acceso solo basado en VPNs, es hacer eso a nivel de máquina, a nivel de usuario, a nivel de cada dispositivo, para que las personas y los equipos tengan acceso solamente a los sistemas que tienen que tener acceso. El tema de configuración segura también es importante, porque sabemos que ahí podemos encontrar en un entorno productivo miles de PLCs, podemos encontrar miles de IoTs. Entonces, tener configuraciones que son estandarizadas, son patronizadas ahí por toda la red, porque sabemos que muchos clientes tienen ahí redes bastante distribuidas, es un tema importante también. Consistencia, ¿no? Y finalmente, poder auditar todo esto, tener ahí métricas, tener KPIs para poder tener ahí un control mejor sobre todo lo que está siendo implementado, ¿ya? Entonces, mi última lámina acá es lanzando algunas preguntas cuando uno está pensando en soluciones de ciberseguridad.
Primero, estamos cubriendo toda la superficie de ataque, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, sí, yo tengo una red aislada, pero por ahí se encuentra que hay una cierta solución, un medidor inteligente que está conectado por una 3G, 4G. Eso ya corresponde a una potencial superficie de ataque, una conexión a Internet. Entonces, ¿tenemos realmente todo cubierto? Es una pregunta. La otra es el tema de integración. Sí estamos aprovechando al máximo estas soluciones. Estas soluciones están intercambiando informaciones, estamos intercambiando inteligencia entre las diferentes plataformas. Ese es otro punto. Y finalmente, estamos haciendo el seguimiento, estamos ahí utilizando esta información para definir cuáles son los mejores procesos y de ahí poder definir lo que se puede automatizar o no. Entonces, esos son 3 preguntas importantes, algunas tecnología, otras procesos y todas relacionadas a recursos. ¿Okay? Entonces, con eso regreso la palabra ahí a Jenny para ver qué tenemos de preguntas ahí. Ok, muchas gracias, Omar, Roberto. Muy interesantes exposiciones. Definitivamente la ciberseguridad es un tema que está dentro de las prioridades de las compañías y esta aceleración que trajo el COVID-19 ciertamente nos trajo muchas oportunidades de automatización, para aumentar la productividad y eficiencia de nuestras operaciones. Pero a su vez también nos introduce a nuevas amenazas como son el ransomware, ¿no? Y hemos visto que en la exposición de Omar cómo nos contó de los diferentes tipos de ransomware que habían y cómo estos ataques estaban dirigidos por bandas organizadas, ¿no? También hablaba Roberto de esta importancia de separar las redes IT de las redes OT, y que nos permite tener una mejor estrategia frente a un ataque, ¿no? En ese sentido, les dirijo ya para cerrar la exposición de hoy, porque el tiempo nos ha quedado súper corto, ya son casi las 6 de la tarde, y para ir cerrando, quería pedirles a ustedes como parte de cierre algunas recomendaciones respecto de cuáles son las mejores formas, en principio, para asegurar nuestras operaciones y qué hacer frente a un ataque, ¿no? En el caso de Omar, él hablaba que era importante tomar medidas de prevención, ¿no? Y en el caso tuyo, Roberto, estas interrogantes que hiciste al final, creo que por ahí es importante que nos puedas dar algunas recomendaciones. Les doy el paso a ver para que me puedan comentar. Gracias. Dale, Omar. Gracias, Jenny. Gracias, Roberto. Sí, bueno, como parte final, buenamente es reanudar, digamos, lo recomendado, ¿no? Obviamente tener que las empresas, y no solamente empresas, sino también organizaciones, sector industrial, tengan un plan de respuesta a incidentes, tenga un plan de resiliencia, obviamente porque cuando nos afecten estos tipos de incidentes, estar preparados es algo importante porque obviamente la operación, la producción y puede también afectar también las vidas humanas, puede estar en juego en ese momento. Entonces, siempre recomiendo tener los planes de respuesta a incidentes antes como un plan y también ejecutarlo como especie de pruebas y tener un plan de resiliencia, obviamente, teniendo en cuenta, obviamente las operaciones no pueden detenerse, pero podemos tomar acciones que nos pueda cubrir y sobre todo protegernos ante esas amenazas como ya comentábamos con el ransomware. Eso yo lo que recomiendo desde mi punto de vista. Gracias, Jenny. Sí, Muchas gracias, Omar. De mi lado, bueno, yo ya en la presentación he brindado algunas recomendaciones, algunas mejores prácticas. Yo diría, una de las cosas que quizá quisiera compartir, yo acabo de venir de un evento sobre ciberseguridad acá en Miami, donde una de las presentaciones fue del CISO de la empresa SolarWinds, que fue una de las empresas que tuvo un caso muy importante en Estados Unidos de ciberataque, porque del problema que tuvieron, muchas empresas, muchas entidades, incluyendo organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, fueron atacadas. Entonces, uno de los mensajes de él fue, busque ayuda al momento que sea necesario, o sea, no intente tratar de hacerlo todo solo, porque es un ciberataque, es un caso de mucha presión, y a veces, y nosotros sabemos, las empresas no tienen todos los recursos para a veces tratar de esos ciberataques. Entonces busquen el apoyo de expertos que puedan ahí brindar
el expertise, el conocimiento de cómo contestar a estas situaciones bastante críticas. Perfecto, estimados. Nuevamente, muchísimas gracias a Omar, a Roberto. Las exposiciones han estado excelentes. Esperamos que haya sido del agrado de nuestros participantes. Doy por terminada el ¿Pedimos a Jenny? Gracias, Jenny, por la invitación. Usando el desarrollo tecnológico del sector minero energético. Nuevamente agradecemos a nuestros auspiciadores por confiar en nosotros y hacer posible que nuestros eventos lleguen a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por participar.